Bueno, queridos patitos, estamos con Rusia, tal y como hablamos ayer. Hoy hablamos de que Rusia tumba en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para un alto el fuego en Sudán. Pero vamos por partes, como diría Jack el Destripador. La ONU señala tanto al ejército sudanés como a las RSF como responsables de la violencia de Sudán. La secretaria general adjunta para Asuntos Políticos y Consolidación de la Paz, Rosemary DiCarlo, ha culpado tanto al ejército sudanés como a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, de la violencia que asola al país africano desde el estallido del conflicto hace ya más de 18 meses. Porque es risible. Es risible en tanto en cuanto nos encontramos que en el pasado las fuerzas de Wagner con Prigozhin apoyaban a un bando y el ejército y Moscú apoyaban a otro. Eh, por intereses curiosos que tienen que ver con recursos, por ejemplo, la salida de oro desde la zona de Darfur para la República Centroafricana y suministrar el beneficio que era tan importante para las fuerzas de Wagner. Luego nos encontramos con el realineamiento a través de Africa Corps. Resulta curioso que hablen, como decíamos ayer respecto de Ucrania, de desnazificación, aquellos que utilizan Africa Corps como marca para sus actividades, y que nos encontramos con este alineamiento de zona neutral, aséptica, asexuada, por parte de la ONU y de Rosemary DiCarlo. Comento, permítame subrayar que ambas partes beligerantes son responsables de esta violencia. Ha declarado en alusión a los informes recibidos sobre horribles violaciones de derechos humanos, incluida violencia sexual contra mujeres y niñas en Sudán. Carlo ha pronunciado estas palabras durante su comparecencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en la que ha advertido que tanto el ejército sudanés como la RSF parecen convencidas de que pueden prevalecer en el campo de batalla. Pese a ello, ha indicado la alta funcionaria de la ONU, los dos bandos están intensificando sus operaciones militares y sus ataques y reclutando nuevos combatientes. En su intervención ha aprovechado para condenar los continuos ataques de las fuerzas paramilitares contra civiles, así como los ataques aéreos indiscriminados de las tropas oficiales sudanesas en zonas pobladas, incluido Jartum. Di Carlo ha acusado también de esta violencia a los patrocinadores de las partes en conflicto, quien está permitiendo esta matanza con su apoyo, incluyendo un flujo constante de armas al país. Para decirlo sin rodeos, ciertos supuestos aliados de las partes están pidiendo la matanza en Sudán. Esto es inconcebible, es ilegal y debe terminar, ha sentenciado. Frente a la incesante violencia, ha elogiado los esfuerzos de la Unión Africana y de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, IGAD, entre otros actores, para restablecer el diálogo positivo, político, inclusivo en Sudán. En esta línea, Di Carlo ha aplaudido que se vaya a celebrar una próxima ronda de conversaciones de proximidad en Sudán, en la región, alentada por el enviado personal del secretario general de la ONU, el país africano, Ramtane la Mamra, en aras de avanzar la protección de los civiles. Naciones Unidas ha reiterado su llamamiento a favor de un alto fuego inmediato, el acceso de la ayuda humanitaria y la renovación de los esfuerzos para una solución negociada ante un panorama de alarmantes niveles de violación, inseguridad alimentaria y desplazamientos. Además, Di Carlo ha comparecido ante el Consejo de Seguridad en el director de coordinación de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Ramesh Rajasingham, quien ha advertido que no hay signos de tregua para el pueblo sudanés, y la fundadora y presidenta del Grupo de Acción de Mujeres de Darfur, Niedman Ahmadi, para alertar de las tácticas de tierra quemada desplegadas por los paramilitares en El Fasher y Gezira y el riesgo real de genocidio en estas zonas. Me dijo a ustedes con pronta agonía y urgencia, ha declarado, antes de hacer alusión a informes de asesinatos masivos, bombardeos indiscriminados de civiles y los testimonios estremecedores de más de 130 mujeres que se suicidaron en masa para huir de más violencia sexual. La guerra que estalló en Sudán entre el ejército y las RSF en abril de 2023 ha provocado que más de 3 millones de personas hayan cruzado la frontera a los países vecinos, según un nuevo recuento publicado la semana anterior por la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, que sumaría
a los 11 millones de desplazados internos en territorio sudanés, 8,8 millones correspondientes a los últimos 19 meses. Y es que el Consejo de Seguridad de la ONU renueva un año más el mandato de UNISFA. ¿Qué es ámbito de UNISFA? Nos encontramos con que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 15 de noviembre una resolución para renovar un año más hasta el 15 de noviembre de 2025 el mandato de la Fuerza Provisional de Seguridad de Naciones Unidas para ABA, UNISFA, que opera en esta región en la frontera entre Sudán y Sudán del Sur. Porque no solamente es la guerra civil que existe en el ámbito de Sudán, también está la posible conflictividad respecto de Sudán del Sur, no solamente también con el tema de Darfur, lo cual resulta curioso porque cualquiera que dijera que iba a haber una segregación de territorios sudanes apostaría por el tema de Darfur, y en 2011 llegó a un acuerdo de paz con Sudán del Sur, creando este último país por autodeterminación. La resolución fue aprobada por 14 votos y ninguno en contra. Si bien ya asomamos la patita, contó con la abstención de Rusia. Además, los miembros del organismo han instado finalmente a las autoridades sudanesas y sursudanesas a que presten apoyo pleno a la UNISFA en cumplimiento del mandato, faciliten el despliegue rápido y completo de su personal, garanticen la plena libertad de movimiento y suministro ininterrumpido de alimentos, medicamentos y otros productos. Saben perfectamente que UNISFA va a ser tan inútil y asexuada como UNIFIL en el Líbano. Asimismo, por eso Rusia se abstuvo. Asimismo, han instado a que se fortalezca la cooperación entre ambos países en apoyo a la paz, seguridad y estabilidad, mientras que han pedido que se reanuden las reuniones del mecanismo político de seguridad conjunto, que mantuvo un encuentro por última vez en enero de 2023. Los Estados miembros también han resaltado el mandato de misión material de protección de civiles y han destacado la adopción de medidas necesarias para su protección, puesto que parte de ellos se encuentran bajo amenaza inminente de violencia física. Además, han condenado en los términos más enérgicos la presencia de las fuerzas de seguridad de Sudán del Sur en la zona, exigiendo que sean retiradas de inmediato y sin condiciones previas. Con todo, han instado a las autoridades de Sudán y de Sudán del Sur a adoptar medidas para garantizar que ABA quede desmilitarizada y han reafirmado que la UNISFA podía proceder a la confiscación y destrucción de armas de la zona de conformidad con su mandato y dentro de sus capacidades existentes. Por último, han pedido al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que proporcione una evaluación del impacto de la misión antes del 15 de agosto de 2025 que permita facilitar una reevaluación de su composición y mandato. El estatus de ABA quedó en suspenso cuando Sudán del Sur declaró su independencia en 2011 y sigue siendo uno de los focos principales de conflicto entre ambos países por su importancia geoestratégica y sus reservas energéticas. En principio, el futuro de la región debía haberse dilucidado según el referéndum estipulado en los históricos acuerdos de paz de 2005, si bien la votación aún no ha tenido lugar. Y es que luego nos encontramos con que el Consejo de Seguridad de la ONU sopesa una propuesta de resolución para un alto el fuego en Sudán. Spoiler, Rusia la tumbó. Pero, ¿qué se decía antes? Rusia vio como Reino Unido presenta un borrador y anuncia un nuevo paquete de ayuda humanitaria de más de 135 millones de euros. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sopesa un borrador presentado por Reino Unido pidiendo un alto fuego en Sudán. Sumido desde abril una guerra entre el ejército y los paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, que ha dejado miles de muertos y alrededor de 13 millones de desplazados internos y refugiados. El Ministerio de Exteriores británico ha indicado en un comunicado que el objetivo de la resolución es que ambas partes protejan a los civiles y pacten un alto el fuego y permitan la entrega segura de ayuda humanitaria sin que el ejército y las RSF se hayan pronunciado al respecto. Reino Unido, que ha anunciado además un paquete nuevo de ayuda por valor de 113 millones de libras esterlinas, cerca de 132,2 millones de euros, ha indicado que el titular de la cartera de Exteriores, David Lammy, se dirigirá durante la jornada al Consejo de Seguridad de la ONU también para reclamar que el paso de Adre, la frontera con Chad, siga abierto y que las partes dejen de bloquear la entrega de ayuda. El brutal conflicto de Sudán ha causado un sufrimiento inimaginable. La gente de Sudán necesita más ayuda, motivo por el que el Reino Unido está ayudando a la hora de entregar unos muy necesarios alimentos, refugio y educación a los más vulnerables, ha defendido Lammy antes de su comparecencia.
Así ha recalcado que esta ayuda no puede entregarse sin acceso y ha sostenido que el hambre no debe ser usada como un arma de guerra. Solo podemos detener esta hambruna si todos los pasos fronterizos y rutas están abiertos y son accesibles y seguros, ha argumentado. En este sentido, adelantado que, aprovechando que el Reino Unido preside la carpeta de Sudán en el Consejo de Seguridad, usará esta posición para presionar para una resolución que garantice la protección de los civiles y una entrega de ayuda sin restricciones. Reino Unido nunca se olvidará de Sudán, ha reseñado Lamy. El borrador fue presentado en medio de un repunte de los combates en varias zonas de Sudán, incluida una ofensiva a gran escala por parte del ejército en la capital de Jartum y sus alrededores, y entre las acusaciones por parte de las autoridades contra la RSF por numerosas matanzas en el estado de Gezira. Sudán se encuentra sumido en una guerra civil a raíz de las hostilidades que estallaron en abril de 2023 en el marco de un aumento de las tensiones en torno a la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas. Resulta curioso, porque las RSF surgieron para tener un elemento de intervención en otros países sin verse manchadas las manos que decir que era el ejército el que estaba haciéndolo. Lo cual vincula con el tema de Wagner, que hizo la suerte de algo parecido para el caso de Rusia, y que solamente fue objeto de polémica cuando, en un determinado momento, dentro del marco de la guerra en Ucrania, el Kremlin intentó meter a las Wagner dentro del ámbito del ejército. Ahí tenemos la Wagnerada, como dijo Francisco García Campa en Belumartis. Y por tanto, aquí tenemos un concepto más o menos parecido y previo de la tensión respecto de ese tema de la integración de las RSF en el seno de las Fuerzas Armadas, parte clave de un acuerdo firmado en diciembre de 2022 para formar un nuevo gobierno civil y reactivar la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 de Omar Hassan al-Bashir, dañada por el golpe de Estado de octubre de 2021, en el que fue derrocado el entonces ministro de Transición, Abdallah Hamdok. Y ahí tenemos ciertamente el hecho del inicio. Rusia tumba en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución para el alto el fuego en Sudán. ¿Por qué? La delegación de Rusia, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha votado en contra de una resolución para pedir un alto el fuego en Sudán entre las fuerzas paramilitares, fuerzas de apoyo rápido, RSF, y el ejército regular, bloqueando así la iniciativa debido a su capacidad de veto. Rusia veta el proyecto de resolución del Consejo de Seguridad sobre la protección de los civiles en Sudán, que habría instado a las partes en conflicto a cesar inmediatamente las hostilidades y entablar un diálogo de buena fe, ha informado el servicio de prensa de la ONU en redes sociales. De acuerdo con la propia ONU, la citada resolución se ha saldado con 14 votos a favor y tan solo uno en contra, lo que decíamos antes en la situación de la misión entre Sudán y Sudán del Sur. Allí fueron 14 votos a favor y uno absteniéndose. Y aquí tenemos el salto de 14 votos a favor y tan solo uno, el ruso, en contra. El Consejo de Seguridad está formado por 15 países, 5 de los cuales son miembros permanentes y gozan de derecho de veto, como son China, Francia, Rusia, Reino Unido y los Estados Unidos de América. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió para sopesar un borrador presentado por Reino Unido pidiendo un alto el fuego en Sudán, país africano sumido desde abril en una guerra entre el ejército y las RSF, que ha dejado miles de muertos y cerca de 13 millones de desplazados internos y refugiados. De acuerdo con la diplomacia británica, el objetivo de esta resolución era que ambas partes protejan a los civiles, pacten un alto el fuego y permitan la entrega segura de ayuda humanitaria. La iniciativa ha fracasado antes incluso de que el ejército sudanés y las RSF se hayan manifestado al respecto. Es una auténtica vergüenza para Putin y para la Rusia que representa. Una vez conocido el resultado de la votación, el ministro de Exteriores del Reino Unido, David Lammy, ha acusado a Rusia de ser enemigo de la paz. Este veto de Rusia es una desgracia y muestra al mundo, una vez más, la verdadera cara de Rusia, ha denunciado el representante de la diplomacia británica presente en la sala. Vergüenza para el presidente ruso, Vladimir Vladimirovich Putin, por usar a sus mercenarios para extender el conflicto y la violencia por el continente africano. Y vergüenza para Putin por aparentar ser un aliado del sur global mientras condena a los africanos negros a más muertes, violaciones y hambrunas, ha reprochado. En respuesta, el representante adjunto de Rusia ante Naciones Unidas, Dmitry
Poliansky ha acusado a las autoridades británicas y al resto de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU de tratar de inmiscuirse en los asuntos sudaneses, según unas declaraciones recogidas por la prensa rusa. A lo largo de todo el trabajo del proyecto, se esforzaron mucho en eliminar del texto las referencias a autoridades legítimas de Sudán en los lugares más importantes. Su posición es absurda e inaceptable, ha añadido Poliansky, que supone a tomar decisiones sin contar con el visto bueno de la población sudanesa, que están, recuerdo, en guerra civil entre dos posiciones, en cuyo caso hay que posicionarse como hace Rusia en una de las dos partes. Antes estaban Wagner y Moscú en dos bandos distintos. Ahora están los dos en un bando concreto. Esa es una lección que el mundo tiene que asumir. ¿Cuál? ¿La primera? ¿De equidistancia? ¿La segunda? ¿De posicionamiento claro? ¿Y cuál es la parte buena? Habría que preguntar al señor Poliansky. A pesar de todo, el representante ruso ha señalado que, al igual que el resto de miembros del Consejo de Seguridad, busca que la guerra en Sudán acabe lo más rápido posible, pero ha subrayado que la única manera de lograrlo es que las partes del conflicto lleguen a un acuerdo sobre un alto el fuego. Consideramos que la tarea del Consejo de Seguridad de la ONU es ayudarles en este caso. Sin embargo, esto debe hacerse de manera coherente y abierta, no imponiendo las opiniones de personas individuales a los sudaneses a través de declaraciones de los miembros del Consejo aromatizadas por sus ideas postcoloniales. Ha remachado Poliansky. Hemos de recordar que Rusia intentó, en la zona hoy conocida como Djibouti, poner Nueva Moscovia. Pero, debido a que llegaron tarde, debido a que estaban en la conquista de Siberia, pues no fue viable la toma de territorio, sobre todo porque había conflictos con Italia o Francia en aquella zona del Cuerno de África, que no está muy lejos del tema de Sudán. La memoria histórica es importante. Sudán, por lo tanto, se encuentra, como hemos dicho, sumido en una guerra civil, en esas hostilidades que estallaron en abril de 2023. Un asunto bien importante porque demuestra, ciertamente, que Rusia tiene un interés claro para el sostenimiento de la guerra en territorio sudanés, que tiene interés claro, prístino, respecto del sostenimiento de ese conflicto bélico por cosas que tienen que confesar ellos, que tienen que declarar ellos, con el mantra del apoyo internacionalista, del apoyo a la paz, del apoyo al pueblo negro, del apoyo a la lucha contra esos pueblos postcoloniales, como se le acusa, por ejemplo, al Reino Unido, a quien en su pasado debería de obviar la posibilidad de participar en la resolución de conflictos en el territorio africano por la situación colonial que devino de su presencia a través de siglos como el XIX o el XX y con ese proceso de descolonización. Esto no tiene ningún peso en la propia Rusia, con un conflicto colonial sobre el ámbito de Ucrania. El hecho de que copatrocine Sierra Leona la resolución que ha sido vetada por parte de Rusia, teniendo frente a 14, frente a solo Rusia, 14, incluyendo representantes de todos los ámbitos territoriales, incluyendo el ámbito africano, recuerda, ciertamente, por ejemplo, a las resoluciones de la OEA en épocas de la Guerra Fría, en donde había resoluciones unánimes de la OEA, pero aquellos que no estaban, por ejemplo, Cuba, a partir del 61, tenían la idea de decir que era el Ministerio de Colonias, de que todos esos votos estaban comprados. ¿Quiere decir Rusia que estos 14 votos están comprados? ¿Que el Reino Unido tiene capacidad de influencia suficiente para obligar a los países a hacer una resolución y aprobarla por 14 votos que no sale porque veta Rusia, que tiene derecho de veto? Un derecho de veto que ya hemos dicho en este canal que puede ser cuestionado. Porque no hay ningún documento que hable de la transición ordenada de los derechos de la Unión Soviética respecto de Rusia. Cierto es que Belarus y Ucrania no pueden aspirar a ese asiento, pero Kazajistán sí, por ejemplo. Kazajistán era parte de la Unión Soviética dentro del esquema de lo que era la Unión Soviética para Naciones Unidas. Y no hay ningún documento ni proceso ordinario de transición para esa sucesión
del derecho de veto del asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas respecto de la Unión Soviética para con la Federación Rusa. Que tiene cierto sentido que sea Rusia quien herede el asunto, pero no se hizo de manera ordenada, como denunció el señor Zelensky en su momento. Y que ciertamente es interesante mencionar a Zelensky porque Ucrania, la lucha contra Wagner, contra Rusia, entró también en el ámbito de Sudán. Hubo militares ucranianos luchando también en este territorio sudanés. Uno que está preñado de una inestabilidad que debería de ser objeto de muchas más resoluciones, de mucha más atención y de mucho menos odio africano como el que pregona Rusia con este veto. ¿Por qué? Porque la paz se construye con ladrillos de paz. La paz se hace a través de la paz. Los intereses obstaculizan la paz. Y ellos son los que tienen intereses respecto de la preservación del conflicto. Un conflicto que puede tener el potencial que tuvo en los años 90, sobre todo en el año 97, por ejemplo, respecto del Congo, en una guerra regional que pudiera afectar no solamente a Sudán, sino también a Sudán del Sur, a Etiopía, a Chad, a la zona de Somalia, pudiera conectar conflictos territoriales internos de los Oromo, de los tigraínos, de la situación con respecto de la presa del Renacimiento en el ámbito de Etiopía, impregnar también al norte, a Egipto, con el Nilo Blanco, el Nilo Azul, el tema de las aguas, el tema demográfico, el tema de los recursos que Sudán, aún el actual Sudán y no el anterior que incorporaba al Sudán del Sur, tiene importancia, hasta el punto de tener una proyección de una base naval de Turquía, el intento de Rusia también de tener una base naval en esta zona del Mar Rojo, en la zona costera de Sudán. Por tanto, hay intereses cruzados, inconfesados, por Poliansky y por la delegación rusa respecto de no permitir un alto el fuego, con la excusa respecto del hecho de que no han sido interpeladas las partes, no se ha hablado del pueblo. ¿Se podría hacer unas elecciones para ver qué piensa el pueblo ahora mismo? ¿Se apoyan más a unos o a otros? ¿Se podría hacer esto de esta manera ahora? Sobre todo teniendo en cuenta de que había un proceso de transición ordenada otra vez a una especie de democracia, pero que fue paralizado, no ya cuando se intentó en 2019, sino también en 2021 y en 2023 con el inicio formal de estas hostilidades. Por tanto, ahí tenemos un asunto interesante de que Rusia también es culpable de mantener la guerra en África, es culpable de muchas otras cosas, pero no conviene mencionarlo porque sería ocioso y sería alargar el asunto. Simplemente este veto demuestra claramente qué es lo que Rusia aspira para el mundo, sus propios intereses y el ámbito belicista, que eso evidentemente quede claro para el mundo. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.